Nosotros tenemos la necesidad, y ustedes seguramente también, de encontrar explicaciones a la pregunta ¿por qué el ajuste? Ajuste al que yo llamo saqueo. Y quiero remarcarlo esto, porque el ajuste es el nombre que coloquialmente, como si no tuviese ningún contenido y ninguna consecuencia concreta, usamos todos, desde los medios, los economistas, los analistas, ajuste, ajuste, ajuste. Bueno, yo lo llamo saqueo, porque si se ajusta a algunos y otros se enriquecen, y la verdad es que hay que hablar también de los que se enriquecen, porque si no, siempre hablamos de la necesidad de que los ajustados cada vez se ajusten más, pero nunca hablamos de la necesidad que aquellos que ganan cada vez más en algún momento ganen un poquito menos, sobre todo si la economía argentina está en llamas, como todos coinciden que está. Cuando uno le pregunta al mercado, a este gobierno, a sus voceros periodísticos, ¿por qué el ajuste? Dice, bueno, hay que sincerar la economía, ¿no? Y la verdad es que uno, lo primero que se pregunta desde la ignorancia quizás sea, ¿qué significa esto de sincerar la economía? Hay una economía mentirosa, dice el mercado. El dólar tiene que estar mucho más alto de lo que está. Entonces vamos a sincerar la economía y vamos a sincerar el valor del dólar. Entonces te meten una devaluación. Y esto se replica en las calles. Y muchos te dicen, y bueno, y sí, hay que bancarse este ajuste porque, bueno, por lo que hicieron los demás, ¿no? Vuelve ahí la idea del pasado como la causante de todo y se busca legitimar o justificar un ajuste que vamos a sufrir y que ya empezamos a sufrir el pueblo argentino. Pero entonces siempre aparece la necesidad de sincerar. Hay que sincerar la economía, hay que sincerar el dólar, hay que sincerar los precios, hay que sincerar la nafta, la que se mandaron con la nafta, ¿eh? El gobierno que se fue antes de irse mandó un aumentito. Y ahora este gobierno hace que el aumento llegue casi a un 70% en una semana. Estamos todos locos. Pero ahí está. Parece que es parte de lo que hay que bancarse porque el mandamiento del mercado dice que hay que sincerar la economía. Y en eso caemos, ese lenguaje repetimos. Ahora, yo me pregunto si alguna vez alguien va a hablar de sincerar los salarios. Si va a hablar de sincerar la realidad que viven más de la mitad de los argentinos y argentinas que no pueden llegar a fin de mes. Por más que sean trabajadores, son trabajadores pobres y trabajadoras pobres. Entonces aquí se da una discusión. ¿De qué sinceramiento vamos a hablar? ¿Y por qué parece que un sinceramiento debe estar esclavizado a otro? Parece que la necesidad de sincerizar el mercado, sincerar, no sincerizar, el mercado está por encima de sincerar que el salario no alcanza. Porque si pusiésemos la mirada allí, entonces nos daríamos cuenta que un poder de la economía que concentra la riqueza en manos de unos pocos, ellos lo llamarán un proceso de sinceramiento, pero lo que genera como consecuencia también es tan sincero como esa supuesta necesidad, pero se habla poco. Aquí hay verdades que están en pugna. Y yo creo que en estos tiempos, donde la tibieza es complicidad, donde la debilidad política es complicidad, donde la falsa idea de la gobernabilidad como garantía se justifique hasta el momento que se siga reduciendo más y más las posibilidades del pueblo argentino, en medio de tantas palabras de una democracia muy de cartón, muy de cartulina, acá lo que tenemos que discutir entonces es sobre qué verdad nos vamos a parar para informar. Sobre qué verdad nos vamos a parar para evaluar la economía, sobre qué verdad nos vamos a parar para tomar un posicionamiento en la vida, porque si no tomas el posicionamiento te lo toman otro por vos. Entonces aquí hay una verdad, la verdad del mercado que te dicen, señores, miren, la economía hoy, para salir de la inflación, para equilibrar los números del salario con los que tienen que abonar ese salario, es concentrando la riqueza. Porque empezamos un modelo que concentra la riqueza. No me vengan con el versito de la motosierra, de cortarle a los políticos, no. Recién lo explicó muy bien Alejandro Berkovich con Pablo Dugan. El gobierno acaba de decidir estatizar una porción de la deuda privada, de los que tenían deudas en importaciones. Es vergonzoso, esto ya lo vivimos, la estatización de la deuda privada. Pero responde a la verdad de lo que dijo Milei, el ajuste lo va a pagar el Estado, no los privados. Entonces, empecemos a saber que esto que llaman ajuste es un saqueo a los bolsillos
de la ciudadanía para dárselo a un poder concentrado. No hay plata. No hay plata, gritó Milei. ¿No hay plata para quién? Porque ahora sí van a pagar la deuda de los privados. O sea que hay plata ahí. El problema es quién la tiene, ¿no? El problema es que alguna vez en la Argentina tenemos que empezar a hablar de quién tiene toda la plata que no vemos en la calle, que no vemos en la industria, que no vemos en la fábrica, que no vemos en préstamos a las pymes, que no vemos en el desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿qué verdad nos va a regular la vida de aquí en adelante? ¿La que vemos en nuestra casa, la que vemos en nuestro barrio o la que el mercado nos dice que es? Bueno, esas verdades entran en pugna. O en la Argentina se concentra la riqueza o en la Argentina se distribuye la riqueza. Esa es la discusión. ¿La vamos a dar o vamos a intentar seguir justificando las necesidades de un ajuste que es una imposición arbitraria de un sector del poder económico dominante para llevar un nuevo saqueo adelante en la Argentina? Hay muchas verdades en pugna. ¿A quiénes le vamos a recortar? Si está en el problema económico, que lo es, pero ¿a quién le vamos a recortar? ¿Vamos a recortar a las bases de la pirámide o le vamos a recortar a la cúpula de la pirámide? Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, acaba de determinar un impuesto, llamémoslo un impuesto a las grandes fortunas. Es un impuesto a la gente, claro, a los que son las grandes fortunas, pero que además tienen plata afuera. Porque el objetivo de Ignacio Lula da Silva es transformar en la realidad a los brasileños. Y de hecho lo viene haciendo porque viene reduciendo la pobreza. Aquí están pensando en que no exista más ni esa única vez que se pagó el aporte en las grandes fortunas. Es increíble que un país que tiene la realidad social que tiene no pueda discutir nunca cuánto más se le va a cobrar a quienes más tienen, porque ahí hay dos verdades que entran en disputa. O queremos una sociedad donde el que más tiene cada vez tenga más y el que menos tiene cada vez tenga menos, o el que más tiene tenga un poquito menos para quienes no tienen nada empiecen a tener algo. Y estas verdades entran en tensión y cuando se niega esta tensión gana el más poderoso. Inevitablemente, cuando no se plantea la batalla política, la batalla democrática entre el oprimido y el opresor, gana siempre el opresor, porque sostiene el statu quo. Y eso estamos viviendo hoy. Peor, porque van a hacer un ajuste mayor, nos van a oprimir aún más en nombre de una solución a futuro que no va a llegar. Y ustedes me dicen, bueno, no va a llegar. Soy economista, no va a llegar. He vivido en el país como ustedes, he repasado la historia. Después vamos a escuchar la palabra de un abogado que estaba, creo, en una estación de servicio y un querido colega lo entrevistó y dio una explicación maravillosa. Ya lo vivimos todo esto. ¿Por qué no le ponemos las palabras que tenemos que ponerle si ya lo vivimos? ¿Por qué lo queremos dibujar de otra cosa si ya lo vivimos? Si ya sabemos que la abuelita de Caperucita era el lobo, ¿por qué la queremos seguir vistiendo de abuelita? Aquí lo que se enfrenta es la verdad del poder contra la verdad del pueblo. Y cuando hablo de poder, hablo por lo menos de ese poder concentrado de la economía. Porque las empresas ganaron mucho estos años, con Macri, con el gobierno de Alberto. Y los argentinos y argentinas mayoritariamente perdimos. Y ahora, estas medidas de saqueo favorecen a los bancos, favorecen a las exportadoras, favorecen a los poderes concentrados, favorecen a aquellos que regulan los precios. Entonces, no hay necesidad de ajuste. Lo que hay necesidad es de llevar adelante una nueva estafa, dándole el contexto de una necesidad urgente. Y aquí quiero agarrarme de la palabra necesidad. ¿Qué necesidad vamos a priorizar los argentinos y las argentinas? La necesidad de los que monopolizan la leche en la Argentina, de los que monopolizan el aceite, de los que monopolizan el azúcar, de los que monopolizan hasta la cerveza. Esa es la necesidad que vamos a cubrir. ¿Saben cuál es el concepto de esa necesidad? El sinceramiento de la economía. La cuestión sería algo así como que vos llegás a tu casa y tus hijos te esperan para poder comer. Y dicen, mira, hoy vamos a comer menos que ayer. Pero, hijo, tranquilo, porque además de ser libre estamos sincerando la economía. Ahora, una economía que es sincera en su estructura, pero que hambrea a su pueblo, ¿cuál es el criterio de sinceridad que tiene?
salvo que sea sincero para con sus propios intereses. Entonces parece que ahora se da una lógica en donde hay que empezar a comprender el ajuste. La sociedad necesita empezar a entender la necesidad y la urgencia de este ajuste. Yo les propongo que empecemos a entender y a legitimar la necesidad de que aquellos que tienen más paguen más. Siempre al revés. ¿Por qué otros países pueden hacerlo? A los que les gusta decir, seamos un país serio como los Estados Unidos. En los Estados Unidos, hasta la monstruosidad del propio Trump, era un gobierno económicamente proteccionista. Es un gobierno que no permite los monopolios en los Estados Unidos. ¿Por qué Brasil puede cobrarle a quienes más tienen? Y no estalla Brasil en 1000 pedazos. Acá hay que pedirles permiso. Acá hay que pedirles permiso. A los que menos tienen no les piden permiso para ajustar. Entonces, esta es, y son verdades que entran en pugna. Y el miedo, que era una sensación preelectoral, ahora es una realidad. ¿No sería más lógico que la dirigencia política y empresarial de la Argentina se vayan adecuando a la necesidad de los argentinos y no los argentinos a la necesidad de ese sector minúsculo, pero minúsculo, minúsculo? Son 20 empresas en la Argentina las que manejan todos los precios del supermercado. Y después resulta que las castas somos nosotros, nos avivamos todo que las castas somos nosotros. Me gustaría ver y evaluar si la casta no son ellos. Con todo derecho a ganar plata, con todo derecho a generar... Bárbaro. Ahora resulta entonces que, claro, no se bajaron las retenciones a los sectores del campo. No se lo bajaron. Siempre lo pidieron, pero ahora no se bajaron. ¿Y para qué si le diste $1.800? ¿Qué querés? ¿Cuánto más quieren? Entonces, esto no es unos contra otros. Pero es muy llamativo que los mismos que defienden este ajuste hablan de que quieren terminar con la grieta. Salvo que quieran terminar con la grieta tirando definitivamente por el abismo a los ajustados. Cuando Milei decía, bueno, vamos a atender a los caídos. No se cae nadie solo. Salvo que estés muy avanzado en edad y que ya los huesos no te den. Pero por lo general, los que llaman caídos son los que han empujado a las marginalidades de un modelo que hoy te ofrece como solución que el marginado sea aún más marginado. Todos estamos esperando nuevas medidas, todos estamos esperando una reacción social dentro de los márgenes de la democracia, pero que creo que puede empezar también desde lo discursivo. No fue un ajuste lo que llevó adelante Martínez de Oz, fue un saqueo. Y el Rodrigazo, fue un saqueo. No fue un ajuste lo que hizo el menemismo, fue un saqueo. No fue un ajuste el que hizo Sturzenegger con el megacanje, fue un saqueo. No fue un ajuste el que hizo Macri, fue un saqueo. Y no es un ajuste el de hoy, es un saqueo. Porque, insisto, si yo necesito ajustar la economía de un país para que el país crezca, debo ajustar en todos los sectores. Cuando vos ajustás solo a un sector, es porque estás exprimiendo a ese sector para que la plata vaya a un lado. Hay plata en la Argentina. Hay plata en la Argentina. El problema es que no terminamos de decir dónde está, o no terminamos de saber dónde está. No sabemos dónde están los 45.000 millones de dólares que se fugó Macri, Caputo, Duhovne, Marcos Peña y tantos otros. Entonces nos quedamos con esa lógica y lo peor que podemos hacer es repetirla. Bueno, ajustémonos el cinturón. Vivamos cada día un poquito peor, porque necesitamos ajustarnos. La derrota más grande que podemos cometer como sociedad es no advertir que para que alguien tenga poco, otro tiene que tener mucho. Yo no quiero hacer la revolución cubana, no. Estoy diciendo que mientras ustedes y nosotros no podamos comprar un kilo de carne porque ya está 5.000 o 6.000 pesos, cuando no puedan comprar un litro de leche porque se va a ir al doble de lo que está hoy, sepamos, cuando estemos en la góndola, cuando estemos en la carnicería, que con ese precio que está ahí, alguien se está enriqueciendo. Parece que no nos toca nunca. Bien.
pero somos libres, che. ¿Se acuerda como le decía ayer? Bienvenidos a la libertad de los libertarios que comenzaron una nueva etapa en la Argentina de saqueo. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.